el único Dios poderoso que vive y reina por los siglos de los siglos. Creamos y confiemos en el nombre de Jesús, en que Él tiene todo el control y el dominio y que Él hablará a nuestras vidas. Hay corazones alegres aquí, corazones contentos, que puedan darle un gloria a Dios, un fuerte gloria a Dios, que merece toda la gloria. Si le va a dar, dele un aplauso fuerte al Señor, déselo fuerte, déselo fuerte. Es nuestro Dios, es nuestro Dios, es ese Cristo Jesús, ese precioso Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Gloria a Jesús. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, porque como dice mi pastor Fernando, cuando los perros ladran es porque estamos cabalgando, hermano. Estamos cabalgando. Sabemos que estamos tratando cada día de alinearnos a la obediencia a Cristo Jesús, de estar en el orden, en la perfección de nuestro Dios. Y hay uno que nunca va a estar contento con eso que nosotros estamos haciendo. Amén. Gloria a Jesús. En esta mañana, hermanos, el Señor nos habla acerca de la obediencia. Y la obediencia, hermanos, es un ingrediente que sirve para la salvación. Si usted va a preparar algo, yo siempre trato de utilizar cosas que sean figurativas, analogías y cosas que nos traigan a nosotros un poquito de lucidez sobre lo que estamos hablando, pero ahora quisiera utilizarlo para indicarle, esto es un ingrediente, hermano. Y es como que si usted fuera a preparar algo y necesita ese ingrediente para preparar eso. Mire, hermano, la obediencia es el ingrediente de la salvación. La obediencia es un ingrediente necesario en nuestras vidas. Y en el nombre de Jesús vamos a pedirle al Señor que hable a nuestros corazones. Y que esa palabra se quede ahí impregnada en nuestros corazones. Que en el nombre de Cristo Jesús nosotros la pongamos por obra. Amén. ¿A qué venimos a escuchar palabra de Dios? ¿Para qué? Para ponerla por obra en nuestras vidas, hermano. La obediencia. Hebreos capítulo 5 nos habla a nosotros algo maravilloso y nos dice lo siguiente en el versículo 7. Dice, y Cristo, en los días de su carne, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dice la palabra. Eso fue Cristo Jesús. Dice, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. Aunque era hijo, por lo que padeció, dice aquí la palabra, él aprendió la obediencia. Si la aprendió es porque en cierto sentido, como ser humano, porque ahí dice, en los días de su carne, en los días que estaba siendo un ser humano, necesitó aprender la obediencia. Amén. Lo que quiere decir que tú y yo, como somos humanos, necesitamos aprender la obediencia. No es que la tengamos al 100%, es que es algo que nosotros podemos y necesitamos desarrollar. Amén. Entonces, él como hijo, dice aquí, padeció y aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, o sea, en la obediencia, porque hay un punto y coma, quiere decir, en la obediencia fue perfeccionado y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Amén. Para todos los que obedecen, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Ese es el texto base de este mensaje. ¿Hay salvación para quiénes? Para los que obedecen. Cristo Jesús, siendo Dios, se hizo humano, estuvo en carne y aprendió obediencia. Y por eso Él es el autor de nuestra salvación. Amén. Entonces, analicemos algo. ¿Cuál es el significado de la palabra obediencia? Según el Strong, es una palabra que viene del griego en el 52:18. Que se pronuncia hupakoe, así hupakoe. Escuchar con atención significa. Escuchar con atención significa
la palabra obediencia. Acatamiento, acatar. ¿Qué es acatar? Es que una persona te dice algo y tú acatas lo que te dice. Te dice, pon esto en un lugar y tú acataste lo que esa persona te dijo y lo hiciste. Acatamiento es sumisión. La obediencia es sinónimo de sumisión. Una persona obediente es una persona sumisa, es una persona no altanera, es todo lo contrario a una persona altiva, a una persona de altivez de espíritu. El obediente es sumiso, el obediente. Y según lo que dice el Strong, la palabra obediencia significa oír bajo, como un subordinado. O sea, cuando estoy escuchando, no estoy escuchando con altivez. Oye a este lo que me está diciendo. No, no. Es una persona que se pone por debajo del que le está hablando. Eso es obediencia, no una persona altiva. Y dice que es prestar atención, es conformarse a autoridad. O sea, cuando yo soy obediente, yo trato de prestarle atención al que me está hablando y me conformo con que otra persona sea mi autoridad. Amén. Entonces, según una descripción entiendo que muy encajada en lo que es esta palabra, es un acto de respeto, la obediencia. Es un acto de respeto que suele concretarse a partir de obligaciones o prohibiciones que implican la realización u omisión de ciertas acciones. Es un acto de respeto, la obediencia. Es un acto de respeto que suele concretarse cuando nosotros entendemos que hay obligaciones o prohibiciones que al realizarla o dejar de realizarla estoy obedeciendo. Amén. Entonces veamos algo a la luz de la palabra. ¿Qué nos muestra la palabra sobre la obediencia? ¿Y qué actos podemos nosotros como cristianos tener cuidado de y en otras ocasiones actuar? Dice Romanos capítulo 5 en la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 18, dice, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos nosotros. Un solo pecado. Un solo pecado trajo la condenación al mundo entero. Y ese pecado, hermano, me detengo un segundito, ese pecado nosotros sabemos que fue la desobediencia hacia Dios. Porque el Padre le había dicho que no comiera de ese árbol que era de la ciencia del bien y del mal. Amén. Había algo en ese árbol. Y el conocimiento que iba a traer a la vida de este hombre, de Adán y de Eva, era pecado el desobedecer al Señor, no el conocimiento de lo que contenía. Lo que pasa es que el ser humano, lamentablemente, prefiere muchas veces hacer cosas para probar lo que es. Y eso es pecado. Si Dios te ha dicho no lo hagas, no vayas a tal lugar, no consumas tal cosa, estás pecando porque estás desobedeciendo. Entonces, el pecado de Adán trajo condenación para toda la humanidad. El pecado de Adán. Pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos, dice la palabra. Un solo acto de justicia. Y el acto de justicia fue obedecer al Padre. Amén. Fue obedecer al Padre porque él en oración le decía al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero en un momento dijo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, en obediencia al Padre, él fue a la cruz. Porque su voluntad era que esa copa pasara y no experimentar lo que le iba a suceder. Amén. Entonces, ¿qué dice aquí la palabra? Que esto nos trae a nosotros una nueva vida, hermano. Esto trae nueva vida. Entonces dice, por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, dice la palabra. Por uno que desobedeció. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Por uno que obedeció. Entonces hay algo. La desobediencia trae condenación. La obediencia trae salvación. ¿Estamos claros hasta aquí, hermano? Amén. Entonces, veamos algo. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, nos dice lo siguiente. Dice, habiendo purificado vuestras almas
por la obediencia a la verdad. ¿Qué es la obediencia a la verdad? La obediencia a la palabra de Dios. Amén. Entonces, nosotros habiendo purificado nuestras almas, Pedro aquí nos está diciendo, por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. O sea, esto no se hace en la carne. Esa obediencia a la verdad es mediante el Espíritu, es a través del Espíritu, es buscando al Señor, es buscando el rostro del Señor, es estando en espíritu, no en la carne, no en nuestras emociones. Amén. Tiene que ver mucho con nuestra relación de intimidad con Dios. Entonces, la obediencia a la verdad es mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. ¿Para qué es? Para el amor fraternal no fingido. O sea, que hay un amor fraternal que es fingido. Y no vamos a hablar de eso, pero todos sabemos que eso se da. Dice, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Y el Señor ha venido hablándonos a nosotros de tener corazones puros. Amén. Nos dice la palabra a nosotros que quién entrará al lugar santo, sino el limpio de mano y el puro de corazón. Ese va a entrar al lugar santo, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Amén. Entonces aquí dice que nuestras almas son purificadas por obedecer la palabra de Dios. Amén. Y dice que mediante el Espíritu, entonces eso nos lleva a nosotros a tener un amor fraternal no fingido. Y un amor fraternal no fingido es amar a mi hermano, es dolerme. Ahorita estábamos viviendo una situación y la pastora decía, vamos a orar por esta situación y vamos a orar por Juana que está mal. Óigame, hermano, un amor fraternal es que a mí me duela lo que está pasando, mi hermano. Este es un ejemplo. Es que yo medite y piense, ¿cómo estará mi hermano Lalo? ¿Cómo estará mi hermana Andrea? Mi hermano que no vino hoy. O sea, eso es amor fraternal. Un amor fraternal es pensar en mi hermana, cómo estará pasándola mi hermana fulana de tal, que le pasó tal cosa, o que estuvo enfermo, o que fue al médico, o tal situación. Eso es amor fraternal. Y no solamente por el de la casa, no solamente por el de la iglesia. Dice la palabra que ese amor no puede ser solamente para el que te haga bien. No es solo para el que te haga bien. Dice que qué sentido tiene eso si eso lo hace el impío. Amén. Entonces hay un amor fraternal no fingido a través del Espíritu y la obediencia a la palabra. Entonces dice, amados los unos a los otros entrañablemente. Es algo profundo, entrañable, o sea, desde aquí, desde las entrañas, que te salga ese amor, esa compasión por el ser humano. Amén. Eso es amor puro, ¿verdad? Entonces dice que es algo que sale de un corazón puro. Porque cuando un corazón está contaminado, como el Señor nos venía hablando en días pasados, un corazón contaminado tiene cositas que no hay pureza, hay envidia, hay resentimiento, hay cositas ahí siempre, hay espinita de que me hizo y que el día que no me saludó y el día que le dijo, le entregó una flor a fulano y a mí no. ¿Cuántas cositas? Esos son corazones lamentablemente contaminados, no son corazones puros. Entonces dice, siendo que renacidos, ¿cómo así? O sea, voy a volver a nacer, sí, como Cristo le dijo a Nicodemo. Hay que volver a nacer, renacidos. ¿Por qué? Porque dice, no de simiente corruptible. Porque el hombre cuando está en el mundo, su nacimiento fue de una simiente corruptible. Nació de carne. El mismo David decía, Padre, en pecado he sido formado. En pecado me concibió mi madre. Nosotros venimos, hermano, heredando maldiciones, heredando muchas cosas, mucha inmundicia. Y el Señor en sus caminos, la palabra nos enseña, nos limpió, nos purificó, nos renovó y renacimos en Él. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser renacidos, hay que renacer. Como decía una alabanza de cuando yo era muy niño, tendrás que renacer, ¿verdad? De una vez salen la... Hay una canción muy vieja que decía eso, hay que renacer en Cristo. Hay que renacer en Jesús. Entonces dice, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible.
una incorruptible, una que no se daña por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora hay dos cosas que yo te quiero hablar acerca de esto. ¿Por qué? ¿Por qué provenimos de simientes corruptibles? ¿Y por qué hay que renacer en una simiente no corruptible? ¿Y por qué entonces esto que nos habla aquí del amor fraternal, de ese amor no fingido, hermano, qué tiene que ver esto con nuestra vida? Esta es una iglesia llamada la iglesia ¿de quién? La iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, hermano, el significado de la palabra Filadelfia en el original no es una ciudad. Filadelfia significa, viene de la palabra del griego, Filadelfia o Filadelfos, que significa amor fraternal, que ama a los hermanos. Eso significa Filadelfia. Amor fraternal, que ama a los hermanos. Entonces, hermano, hay un llamado. Si esta iglesia se llama Filadelfia y si el Señor dio ese nombre, es por algo, para algo, amén. Es para que amemos a nuestros hermanos. Es para que tengamos amor verdadero. Amén. Entonces, un amor puro, un corazón puro es necesario para eso. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Entonces, si somos llamados Filadelfia y estamos llamados a tener un amor fraternal, ¿por qué, hermano, se mueve la corrupción en la vida del ser humano? Veamos el origen de esto y entendamos. El Señor va a estar hablando mucho con nosotros acerca de la obediencia en estos días, en el nombre de Jesús. Acerca de la obediencia, porque hay un origen de todo esto. Y hoy no puedo profundizar en todo, pero voy a tratar de darle algunas pinceladas, hermano. Mire lo que dice la palabra en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 10, que tanto hemos leído, porque esto es lo que el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia. Dice, dado que has obedecido mi mandato. Hay obediencia en la iglesia de Filadelfia. Amén. Hay obediencia. Y esa iglesia que el Señor viene a buscar, esa iglesia de 7 iglesias, la séptima, la sexta, perdón, el Señor dice que le da una llave que nadie puede. Una llave que puede abrir, y donde Él abre nadie puede cerrar. Y donde Él cierra nadie puede abrir. Que nos habla mucho a nosotros, hermano. Entienda la sabiduría del Señor, entienda la gracia del Señor, entienda ese mensaje. Si el Señor dice que esta llave puede abrir y nadie cerrar, y puede cerrar también y nadie abrir, hermano, hay cosas que nosotros queremos que el Señor nos abra, y el Señor la va a cerrar y nadie la va a poder abrir. Nadie la va a poder abrir porque el Señor no la quiere para tu vida. Pero si el Señor quiere algo para tu vida, cuando Él abra esa puerta, hermano, cuando Él utilice esa llave para abrir eso para su iglesia, nadie lo va a poder cerrar. Ningún opositor lo va a poder quitar. Amén. Entonces le dice, dado que has obedecido mi mandato, hay obediencia en la iglesia de Filadelfia. Hay obediencia ¿a qué? A la palabra del Señor. Obediencia a su mandato, obediencia a su ley. Amén. Entonces dice, dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Amén. Entonces dice, yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Amén. Dice que el Señor viene pronto. Que retengas lo que tienes, la palabra del Señor. Que la retengas en tu corazón para que nadie se robe tu corona. O sea que la corona se la pueden robar. Sí, hermano. Porque si tú no retienes la palabra del Señor y si tú no obedeces, el Señor se la va a entregar a otro que sí la quiera. Eso lo dice la palabra de Dios. O sea, usted la quiere, usted la guarda. Usted obedece su palabra. Si no, alguien se puede robar tu corona. Amén. Que el Señor nos libre. Ahora entendamos algo, hermano. Hay obediencia en la iglesia de Filadelfia. Amén. Hay obediencia. Pero mire lo que dice aquí esta palabra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Dice, para que entendamos un poquito el origen de la desobediencia. Dice en el versículo 17, recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien. Wow. Sufrir por hacer el bien. Esto es
contrario a el hedonismo. El hedonismo es una corriente filosófica que data desde antes de Cristo Jesús, que dice que nosotros tenemos como seres humanos que evitar a toda causa el sufrimiento. Nosotros tenemos que procurar el darnos placer aquí porque la vida es hoy y es a darle. Y de ahí, de esa corriente filosófica, fue que nació, hermano, el consumismo. Este materialismo, esta atracción a las cosas materiales que viven cambiando todo el tiempo, y esta política que nos tiene a todo el mundo, consume, 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 algo nuevo, algo diferente. De ahí viene el hedonismo. Entonces, esto es totalmente contrario, hermano, a lo que la palabra de Dios dice aquí. Que dice, recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Totalmente contrario, porque el hedonismo es contra el sufrimiento. El hedonismo es una filosofía para darnos placer, para satisfacer nuestros deseos y nuestras necesidades, lo que creemos nosotros que son necesidades. Que dentro de todo eso cambia el rol del mundo de lo que es una verdadera necesidad. Y qué lamentable que hoy en día, la cultura a nivel mundial es decir yo necesito, cuando realmente no necesito, es yo quiero. Nos ha cambiado la forma de hablar, nos ha cambiado la forma de entender las cosas. Decimos yo necesito sin necesitar. Necesito 2 riñones para filtrar los líquidos. Necesito un corazón que lata y que bombee sangre. Necesito mi cerebro funcionando para poder que él envíe señales, ¿verdad? Y direccionamiento a todo mi cuerpo. Necesito 2 piernas para estar parado. Y si tengo una muleta, eso es necesario. Amén. Necesito 2 manos para escribir, necesito mis ojos para ver. Eso se llama necesidad. Entonces, nos hemos acostumbrado a decir necesito, cuando en realidad lo que quiero. Entonces aquí la palabra nos enseña a nosotros y dice lo siguiente en el versículo 18, dice, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Dice, Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Amén. Entonces sigue diciendo lo siguiente. Dice, por lo tanto, fue a predicarle a los espíritus encarcelados. Cristo Jesús fue a predicarle a los espíritus encarcelados. ¿Usted sabía eso? Sí. Dice en el versículo 20, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo. Wow. Desobediencia. Desobediencia. Ese es el espíritu que lamentablemente hoy opera en la humanidad. Hoy opera en el mundo. Espíritu de desobediencia. Entonces dice, esos desobedecieron a Dios hace mucho tiempo. Cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía su barco o el arca, como nosotros la conocemos. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. Amén. Solo 8 personas. Pero entonces, ¿quiénes fueron esos espíritus a los que Cristo le fue a predicar? ¿Quiénes son esos? ¿Cómo así que Cristo le fue a predicar a espíritus encarcelados que desobedecieron a Dios? Hay un origen en todo esto, hermano. Mire, dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice, pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron. Fueron ángeles que pecaron. Ahí lo dice, 2 de Pedro, capítulo 2. Dice, sino que los arrojó al infierno, donde están encerrados hasta el día del juicio. ¿Hasta cuándo? Hasta el día del juicio. Los mandó al infierno. ¿Dónde se encuentra el infierno? Según lo que nosotros entendemos y lo que la palabra nos enseña, porque dice que Cristo descendió y para descender tiene que ser debajo de la tierra. Debajo de la tierra, a lo profundo de la tierra. Ahí están encarcelados, dice la palabra. Y le estoy haciendo esas pequeñas pinceladas porque vamos a entrar en unos temas un poquito profundos luego y vamos a hablar sobre eso. Porque hay muchas cosas que están sucediendo que son parte, hermano, de las señales que nos muestran a nosotros que la venida del Señor está cerca.
y por decir debajo de la tierra. Y eso, ¿por qué erosionan los volcanes? ¿Por qué se derriten los glaciales? ¿Por qué se están muriendo tantos peces en el mar? ¿Por qué en este año han muerto decenas de ballenas? Hay muchas cosas que tenemos que ver, pero no me da el tiempo para transmitirlo hoy, hermano. Pero hay cosas que están sucediendo. ¿Por qué? Porque debajo de la tierra hay cosas, hay potestades que están a punto de ser manifestadas y de salir a la tierra. Amén. Entonces dice la palabra, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno donde están encerrados hasta el día del juicio. Dice, Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Hay que analizarse, hermano, porque así mismo va a destruir Dios a todo el que esté sin Dios. Entonces dice la palabra aquí que Dios no perdonó a los ángeles, dice. Dios no lo perdonó a los que pecaron. ¿Y cuál fue su pecado? La desobediencia. Lo vimos en Primera de Pedro. Amén. Entonces, según lo que yo veo aquí, en Génesis capítulo 6, nos dice lo siguiente. Dice en el versículo 1, dice, luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Ay, pero eso era lo que el Señor había dicho. El Señor le había dicho a Noé y a Eva, a Adán y a Eva, le había dicho que fructificaran y que se multiplicaran sobre la tierra. ¿Y qué tiene de malo esto que dice aquí el versículo 1? Luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y le nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposa a todas las que quisieron. Los hijos de Dios. Y hay gente que dice, ¿y quiénes son los hijos de Dios? Hay gente que tiene preguntas, hay mucha gente que dice, no, eso eran hijos de Dios, profetas y gente. No, hermano. Los hijos de Dios está hablando, y en otras traducciones lo dice, son creaciones de Dios que estuvieron aquí. Son creaciones que no guardaron, según lo que dice la palabra en Judas, no guardaron su dignidad, no guardaron su origen, hermano. Desobedecieron al Señor. Desobedecieron al Señor y vinieron mezclas que el Señor aborreció. Dice, en esos días y durante algún tiempo, en el versículo 4, durante algún tiempo después, vivían en la tierra gigantes nefilitas. Y cuando tú buscas el origen de esta palabra de nefilitas, te habla de desorden, de caída, de todo lo horrible, destrucción, contaminación, nefilitas, gigantes nefilitas. Pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. Y hemos hablado en otras ocasiones de esta palabra porque de aquí viene una descendencia, hermano, horrible, que no vamos a mencionar. ¿Y por qué, hermano? ¿Y por qué sucede esto? Porque hubo una creación, hermano, y hubieron otras creaciones, y hay otras creaciones, aunque mucha gente no lo cree. Hay creaciones, yo creo que sí hay creaciones. Sería muy absurdo nosotros pensar que en millones de galaxias, de planetas, solamente estamos nosotros. Y esos son otros temas que lo vamos a ir tratando, porque analicemos, hermano, ¿de dónde sale la tecnología y los avances y todo lo que la gente hoy en día ve? Y la palabra nos dice a nosotros, todo lo que nosotros vemos ya existía. Todo lo que nosotros vemos ya existió, todo existió. Si no, hermano, nada más hay que ponerse a mirar esas pirámides y todas, hermano, mire, pensar en todas esas antiguas ciudades y generaciones que existieron, como los mayas, los incas, toda esa gente, la sabiduría que tenían. Existieron sabiduría muy poderosa. ¿Cómo crearon esas pirámides? ¿Cómo existió todo eso? ¿Y cómo están ahí todavía hasta el día de hoy? ¿Cómo aguantaron inclusive un diluvio y todo eso? Entonces, hermano, hubieron y puede que hayan, para mí hay creaciones de parte de Dios. Nosotros no podemos pensar. Ahora, ser humano
idéntico a Él, la palabra dice que somos nosotros. Creados a imagen y semejanza de Dios somos nosotros. Pero aquí en la tierra hubo, hermano, una creación que no guardó su dignidad, que se corrompió y se mezcló con los hijos de Dios. ¿Mm? Se mezclaron aquella creación con las mujeres de aquí, de la tierra. Entonces, ¿cuál es el origen de toda esta contaminación y por qué la palabra nos dice a nosotros que tenemos que renacer de una simiente no corruptible, de una simiente que no se corrompa? Por eso hay que renacer en Cristo, porque hay una contaminación corriendo sobre toda la humanidad, sobre toda la tierra, hermano. Y en una ocasión el Señor nos daba una palabra y nos mostraba a nosotros y nos decía, ¿cómo sucede todo esto? Si el Señor destruyó ahí, el Señor destruyó toda la creación y destruyó todo lo que había, y entonces, al final, ¿por qué volvemos al pecado? ¿Por qué vuelve el pecado? Porque había una contaminación, aunque el Señor utilizó a Noé y no era un hombre justo delante de los ojos de Dios, que venía de una descendencia bendita, de Enoc, un hombre que no vio muerte. Según lo que la palabra nos enseña, luego de todo esto, ¿qué sucedió? Cuando salió del arca, lo primero que hizo fue cometer el error de plantar un viñedo y de embriagarse. Y uno de sus hijos, dice la palabra, que abusó de él. Entonces, ¿qué había en la simiente de su hijo? ¿Por qué la palabra no menciona ni siquiera el nombre de la mujer de Noé? ¿De dónde provenía esta mujer? ¿Cuál es el origen de esta mujer? ¿De dónde viene la contaminación y hasta dónde ha llegado? Que eso es lo que nosotros estamos viendo hoy. Y la palabra nos dice a nosotros que la venida del Señor sería como que, como en los tiempos de Noé. Como en los tiempos de Noé. Hay mucha contaminación. Entonces estamos repitiendo literalmente los tiempos de Noé. Y es lo que nosotros estamos viendo. Toda la depravación, toda la contaminación, todo lo absurdo que, como dice la palabra, traspasaron mi ley. Ya están cambiando inclusive la ley, han llegado al colmo. Eso es lo que nosotros estamos viendo, lo que nos dice a nosotros, las señales que nos muestran a nosotros de que su venida está a la puerta. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, dice Judas capítulo 1 en el versículo, el único capítulo, Judas en el versículo 5 dice, aunque ustedes ya saben estas cosas, y yo le digo lo mismo, aunque ustedes ya saben estas cosas, hermano. Igual quiero recordarle que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. ¿Y qué es no permanecer fiel? Desobedecer. El no permanecer fiel es desobedecer. Es, hermano, literalmente, el no permanecer es abandonar algo que he creído. Es abandonar la palabra, es abandonar lo que el Señor me ha enseñado. Es abandonar lo que Él me ha instruido, abandonar sus mandamientos, abandonar su palabra, hermano. Y eso, según lo que vimos a través de la palabra, significa apostasía. Y mucha gente está apostatando de la fe. Está apostatando de lo que el Señor nos ha dado. Entonces dice que Cristo, porque en otra traducción dice Jesús, dice el Señor, perdón. Entonces, la palabra nos enseña a nosotros que Él destruyó a los que no permanecieron fieles. Entonces sigue diciendo, y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad. Dice esta traducción, la Nueva Traducción Viviente. Nos recuerda de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad. ¿Qué es eso? Desobediencia. No se mantuvieron dentro de los límites. Desobedecieron al Padre. Y dice que Dios le puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad en espera del gran día del juicio. A estos ángeles. Entonces, hermano, mire, de ahí sale mucha cosa. De ahí sale mucha cosa que debemos de profundizar. Estos ángeles, la palabra nos enseña a nosotros, gloria a Jesús, que ellos no se mantuvieron firmes y que en aquel entonces había gigantes sobre la tierra. Esta mezcla provocó que hubieran gigantes sobre la tierra.
O sea que distorsionó lo que Dios había creado. Las mezclas para Dios no son buenas. Dios lo que crea lo quiere puro, como Él lo creó, no adulterado. Dios no quiere nada con cosas adulteradas, con mezcla. Por eso le decía al pueblo de Israel, le decía, no te mezcles. Le decía que tuvieran cuidado, que no se mezclaran con otras naciones, para que no adquirieran otras costumbres y no hicieran otras cosas y no se contaminaran. Eso le decía el Señor. Por eso nosotros, inclusive como cristianos, tenemos que tener cuidado y no mezclarnos. Tenemos que pedirle al Señor que cuando no, que al soltero, al que anda buscando, decirle, Señor, dame alguien dentro de los caminos del Señor, alguien que tenga tu palabra, alguien que tenga la misma fe, alguien que tenga el mismo credo, alguien que cree en ti, alguien que te ame, alguien que confíe en ti, para que no haya una contaminación y no te saque. Amén. Y en todo lo que hagamos debe de ser así. Todo lo que hagamos. Por eso dice la palabra que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Porque eso es mezcla. Cuando tú quieres perseguir las cosas del mundo, te mezclas y dañas la esencia de lo que Dios quiere en nuestra vida. No hay pureza en eso, hay contaminación. Amén. Entonces dice, Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad en espera del gran día del juicio. Están ellos. Amén. Entonces hay algo, hermano. Hay cosas muy profundas en esto. Si están encadenados es porque desobedecieron. ¿Y cuál es nuestra actitud hoy? ¿Será nuestra actitud de una obediencia fiel a lo que Dios nos ha mandado? ¿Será que nosotros estamos obedeciendo al Señor en los mandatos que el Señor nos ha dado? ¿O tenemos todavía nosotros ese espíritu de desobediencia que no sabemos qué hacer o hacemos lo que a mí me gusta, lo que a mí me place? Perseguir las cosas que a mí me gustan, que me atraen. Consumir lo que yo quiero, no lo que la palabra de Dios me dice. Hay obediencia en la vida de nosotros como cristianos. Estamos obedeciendo lo que Él nos dice de ir y predicar el evangelio y hacer discípulos a todas las naciones, de orar sin cesar. Estamos nosotros adorando al Padre como su palabra nos manda, en espíritu y en verdad. Estamos nosotros buscando su presencia como nos dice su palabra. Estamos nosotros obedeciéndole a Él, haciendo lo que su palabra nos ha dicho, de visitar enfermos, de visitar al encarcelado, de darle alimento al hambriento, de llevar buenas nuevas. Estamos nosotros obedeciendo al Señor. Estamos haciendo la obra de Dios. Estamos nosotros siendo fieles a Él. Estamos guardando sus mandamientos como nos dice su palabra. Entonces debemos nosotros de analizar lo que hay en nuestros corazones. Dice ahí en el versículo 14, Enoc, quien vivió en la 7ª generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo, escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos. Incontables millares de sus santos, dice la palabra, para ejecutar juicio sobre la tierra o sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos sus actos perversos. En otra traducción dice por toda su impiedad. Impiedad y actos perversos quiere decir que una persona conoce la palabra y no la hace, hace lo contrario. Eso es impiedad. Entonces dice que el Señor lo va a declarar culpable. Dice que viene con una santa decena de millares. O sea, viene con millares de su santo, incontable, dice la palabra. ¿A qué? A hacer juicio sobre la tierra, a ejecutar juicio. Y juicio es lo que va a hacer falta. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la ley de Él dice, mi palabra no va a pasar. Dice, todo pasará menos mi palabra. Entonces no importa que los hombres hagan leyes aquí en la tierra. La palabra dice que ellos van a cambiar las leyes en los últimos tiempos y lo hemos visto, ¿verdad? Que esa es una de las señales, que iban a cambiar sus leyes. Entonces no importa que ellos cambien las leyes, la ley que prevalece para nosotros es la palabra del Señor. Entonces dice que Él va a venir a ejecutar juicio sobre la gente de este mundo, dice.
No importa que ellos hayan escrito la ley que hayan escrito, la ley que no van a poder cambiar es la de Jehová Dios. No importa que se reúnan de todas las denominaciones como se reunieron, ¿verdad? En el monte Sinaí, de que escribir los nuevos 10 mandamientos, que Jehová reprenda al diablo. No importa lo que ellos hagan, la ley que va a prevalecer es la que dijo el Señor. Dice que nadie le puede añadir ni quitar. Hay un ay muy grande para el que le añada o le quite a su palabra. Entonces dice que lo va a declarar culpable a los seres humanos por sus actos perversos, por la impiedad, porque conocen la palabra. Conocen tanto la palabra que hacen película basado en la palabra. Toda su película diabólica es mirando la palabra. Es mirando la palabra, leen la palabra y quieren poner a Satanás como el bueno y a Dios como el malo. Que Jehová los reprenda. Hechicería, brujería, cuántas cosas se manifiestan en toda esa película. Eso es horrible. Los portales, las puertas que se abren para que pasen todos esos espíritus. Ahorita vi aquí un espíritu horrible, hermano, moviéndose. Que Jehová reprenda al diablo, que estaba opuesto para que se diera el mensaje. Oposiciones espirituales. Y usted me dirá, ay, pero esta es la iglesia del Señor y estábamos alabando al Señor. ¿Y usted cree que yo tan tranquilo? Dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra hueste, contra principado de maldad, contra potestades que se mueven en las regiones celestes. Y tienen autoridad para hacerlo, dice la palabra. Pero en nosotros no tienen autoridad. En la obra del Señor no tienen autoridad. Y por eso clamamos y reprendimos al diablo y se fue en el nombre de Jesús. Toda opresión que había en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. Entonces dice, son actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes. Y la rebeldía es lo opuesto a la obediencia. Actos rebeldes. Por todos los insultos que hayan dicho contra él. Porque van a decir muchos insultos, dice la palabra al final. Dice la palabra que hay unos hombres que aún le van a pasar cosas horribles cuando comiencen a derramarse esa copa. Y dice que el sol va a quemarlos y van a suceder tantas cosas horribles. Y dice que ni aún así se van a arrepentir. Que van a maldecir al Señor. Oye. Pero entonces, ¿de dónde viene esta contaminación? ¿Cuál es el origen de estos corazones contaminados y dañados? ¿Desde dónde viene todo esto, hermano? ¿Cuál es el origen de todo esto? Entonces que el Señor tenga misericordia, porque cosas espirituales que nosotros no podemos ver. Pero hay uno que escudriña la mente y el corazón, que sabe lo que hay dentro de cada quien. Y según lo que me dice Judas a mí, ese capítulo, esa carta de Judas me dice a mí que hay unos que vinieron sobre la tierra, que están totalmente convencidos de la verdad y que van a servirle al Señor. Hay otros que dice la palabra que van a dudar. O sea, desde allá, porque la palabra nos dice a nosotros que nosotros vinimos con toda información, con códigos desde allá, con información de la verdad. Y aquí en la tierra, algunos vamos a confirmar lo que hemos creído. Dice la palabra que otros van a dudar. Y a esos que dudan, dice, a los que dudan, convencedlo. Porque van a haber muchos que van a dudar dentro de la iglesia. Pero entonces dice, hay unos que están destinados al lago de fuego, o sea que desde allá vinieron dañados, porque su código, al igual que los ángeles que cayeron con el pecucio, que Jehová los reprenda, como dice mi esposa, como dice Stacy, el pecucio, Jehová los reprenda, vinieron desde allá contaminados, igual que lo que la tercera parte de los ángeles, dice la palabra, que se contaminaron con Satanás, que Jehová los reprenda. Así mismo vinieron unos, nacieron con su corazón contaminado, que no creyeron. Y dice que esos están destinados al lago de fuego. Pero dice a eso arrebatarlos del lago de fuego. Porque la palabra dice que Cristo vino a morir por toda la humanidad para que todos procedan al arrepentimiento y todos tengamos salvación en Él. Pero entonces después dice que hay otros que hay que tener misericordia de ellos, pero con mucho cuidado, dice la palabra, con mucho temor, hasta de su ropa contaminada, hasta de su ropa contaminada.
hermano. Entonces quiere decir que las cosas espirituales son más profundas de lo que tú y yo no imaginamos. Porque hasta a través de la ropa se puede transmitir la contaminación. A través de la ropa. Así que tenga cuidado con la ropa usada. Aunque usted diga, no es legalismo, no es que me estoy yendo fanatismo. No, hermano, es la palabra que lo dice. Léase la carta de Judas para que usted lo vea, la ropa contaminada. Entonces hay que tener mucho cuidado hasta con eso. Porque hasta por ahí se transmiten las contaminaciones. Amén. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, son rebeldes. Son rebeldes. Y dice la palabra que van a insultar al Señor. Van a insultar al Señor al final. Pero sigamos viendo lo que nos dice aquí. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice: haced morir pues lo terrenal en nosotros. Hagamos morir eso que es terrenal en nosotros. Dice que fornicación. Y fornicación fue lo que hicieron aquellos ángeles. Por ahí comenzó ese espíritu de contaminación. Fornicaron. Ellos se contaminaron, ellos cambiaron su origen, ellos sacaron del orden de lo que Dios había hecho. Dice fornicación, impureza. Hagámoslo morir la impureza. ¿Por qué? Porque eso es impureza. Ellos dejaron de ser puros. Entonces nosotros, los seres humanos, tenemos que limpiarnos de toda impureza, porque hay una impureza por la contaminación y la mezcla, hermano, aunque usted no lo crea. Pasiones desordenadas, dice la palabra, malos deseos que hay en la mente del ser humano. Nos pasan cosas por la mente y decimos, ¿pero y qué es esto? Si estamos alineados con el Espíritu te redarguye y yo va a reprender al diablo. ¿Y qué es lo que estoy pensando? Avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre ¿quién? Sobre los hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia. En las cuales nosotros también anduvimos en otro tiempo cuando vivíamos en ella. Cuando vivíamos en la desobediencia. Cuando actuábamos de esta manera, cuando había todo esto en nuestros corazones. Y si usted se lee ese capítulo completo, va a ver que hay mucha cosa más. Dice, desechando la ira, el enojo, la maledicencia, muchísimas cosas que nosotros como seres humanos salen a flote, y eso es impureza. Eso es impureza. Eso no es un corazón puro, esas son cosas que no provienen de Dios. Y tienen su origen. Amén. Entonces en el nombre de Jesús los reprendemos, porque eso es hedonismo. Hedonismo, satisfacción de mi cuerpo, satisfacción de lo que mi carne diga y de lo que mi carne quiere y de lo que el mundo dice que tiene que suceder. Mentira del diablo. Ese no es el orden de Dios. Entonces dice Efesios capítulo 2, en la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 1, dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia. Antes estábamos muertos. ¿Cuántos creen que estábamos muertos sin Cristo? Estábamos muertos sin esperanza. No había esperanza, hermano. Yo me pongo a pensar y le doy tantas gracias al Señor por su misericordia, porque el 24, me parece, del mes pasado cumplí 10 años que conocí al Señor verdaderamente, que nací de verdad. O sea, yo estaba muerto en mis delitos y en mis pecados. Y le doy gracias al Señor por su misericordia, por aquel día inolvidable, aquel día maravilloso que ha cambiado mi vida y hoy me ha dado vida. Amén. Le doy gracias al Señor por su misericordia, que siga haciendo su obra en mi vida. Antes nosotros estábamos muertos a causa de nuestra desobediencia. A causa de desobediencia yo estaba así. Era desobediente. Y dice, ya nuestros muchos pecados estábamos así. Vivíamos en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo ¿a quién? Al diablo. Cuando tú no obedeces a Dios, estás obedeciendo al diablo. Dice ahí la palabra. Dice, el líder de los poderes del mundo invisible. ¿De qué? De los poderes del mundo invisible. Hay un mundo invisible, hermano. Tenemos que entenderlo. Por eso es que tenemos que vivir orando y clamando, reprendiendo y echando fuera a los abismos toda inmundicia, todo espíritu que no es visible para nosotros en la carne, pero espiritualmente sí podemos verlo si estamos
buscando fervientemente la presencia de Dios. Si estamos en el Espíritu, podemos discernir las cosas espirituales, las buenas y las malas también, cuando se están moviendo. Y tenemos autoridad en Cristo Jesús para hollar entre serpientes y escorpiones. Amén. Dice, ¿quién es el Espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Ese es el Espíritu que opera en todos los corazones de los que se niegan a obedecer a Dios. Amén. Así que tenemos que ser sabios, hermano. Tenemos que tener cuidado. Dice Colosenses capítulo 3 versículo 5. Perdón, hermano, que me estoy acostumbrando a esta computadora hoy. Segunda de Corintios capítulo 10 dice en el versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Wow. Nosotros andamos en la carne, pero nosotros no militamos según la carne. Y es parte de lo que sucedía ahorita. Hermano, nosotros andamos en la carne, pero nosotros no militamos según la carne. Es algo espiritual. Y cuando está sucediendo algo, tenemos que entender que hay cosas espirituales moviéndose. No andamos según la carne. Las armas de nuestra milicia no son carnales. La palabra, que es la palabra de Dios, no es algo carnal, es algo espiritual. Que nos da la potestad para reprender, para echar fuera. Son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, dice. Que derriba los argumentos que hay en la mente del hombre. Argumentos, filosofías, engaño, hermano. Mucho engaño. Y dice, toda altivez que se levanta, o sea, toda sublevación. Es todo lo contrario de lo que veíamos del origen de la palabra obediencia. Decía que había que ser sumiso, humilde, rendirse. Amén. Entonces esto es todo lo contrario, la altivez. Entonces dice que en el Señor se derriba todo eso, todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. A obedecerlo. Ser obediente a Él en el nombre de Jesús. Amén. Dice Filipenses capítulo 2 versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, no cualquier muerte. Se hizo obediente hasta la muerte, hermano. ¿Hasta dónde somos tú y yo obedientes? ¿Cuáles son los límites que le estamos poniendo a la obediencia a Cristo Jesús? ¿Hasta dónde estamos nosotros siendo obedientes a nuestro Dios? Hermano, si verdaderamente cuando una persona está dispuesta a algo, a ser obediente y fiel a algo, debe de estar dispuesta a morir por eso que ha creído. A morir por eso que ha creído. Y hasta que uno no esté dispuesto a morir por eso que uno ha creído, realmente uno no ha creído nada. Cuando tú estás dispuesto a morir por eso que tú has creído, verdaderamente creíste. Pero cuando tú no estás dispuesto a morir por lo que has creído, quiere decir que no estás convencido al 100%. Hace falta convicción en tu interior. Hay que ser obediente a Cristo Jesús hasta la muerte. Amén. Pero hasta la muerte de que muera lo malo espiritual que hay en nosotros, porque ya no necesitamos hacer sacrificio, ya Él lo hizo. Amén.
Gloria a Jesús. Usted está muy callado, hermano. Lo siento cansado. Le hace hambre. Está cansado, hermano. Ya vamos a terminar. Gloria a Jesús. Dice Primera de Pedro capítulo 1 en el versículo 3. Dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio, dice la palabra. Preparen su mente, hermano, para actuar. Preparemos nuestra mente para actuar, hermano, dice la palabra. Ejercitemos el control propio, el dominio propio, hermano, dice. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Pongamos nuestra esperanza en eso, en Cristo Jesús, hermano. Pongamos nuestra esperanza en eso. Dice, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. Ingrediente de salvación. Por lo tanto, vivamos como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Dejemos el hedonismo. No volvamos atrás con esa intención de satisfacer mi propio deseo. No, porque Semana Santa, el domingo yo no vengo, el domingo yo voy para la playa. Semana Santa. Cristo Jesús ni nació ni murió en esta fecha, hermano. Invento humano del hombre. Aprovechemos esta semana en el nombre de Jesús para verdaderamente hacer una reflexión en el Señor. No para estar vacachando y vacacionando y haciendo cosas. Si lo siente y si el Señor le puso en su corazón, perfecto, pero hágalo en el Señor. Pero no deje de congregarse, porque dentro de la obediencia está lo que dice ahí la palabra. Dice, pero no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces eso es obediencia, el no dejar de congregarse, hermano. Si usted quiere ir a pasear, váyase el viernes con mucho cuidado y el sábado, y no deje de congregarse el domingo y de recibir al Señor y de darle la gloria y la alabanza al Señor. No volvamos atrás a nuestra vana manera de vivir, a nuestra pasada manera de vivir, con el fin de satisfacer nuestro propio deseo. No, porque yo estaba esperando la Semana Santa para yo darme una bicholita con dulce y yo no puedo, el domingo yo... Hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Antes lo hacían por ignorancia, dice la palabra. Antes lo hacíamos por ignorancia, ya no somos ignorantes. Pero ahora seamos santos en todo lo que hagamos, dice ahí la palabra. Tal como Dios, quien nos eligió, es santo. Él es santo. Y nosotros siempre decimos aquí cuando se acaba el culto, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie le va a ver, hermano. Y con esto termino. Y le voy pidiendo, hermano, que vayan preparándose para ministrar la Santa Cena. Con esto termino. Dice Hebreos capítulo 5, en el versículo 7, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, dice la palabra. Aprendió la obediencia. Eso lo leíamos al principio. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Usted quiere ser obediente al Señor. Usted quiere obedecer al Señor. Amén. En el nombre de Jesús, la obediencia es aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. La obediencia es vivir conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. La obediencia es poner por obra lo que esa palabra nos dice, no solamente escucharla. Y uno de los mandatos es, no seamos oidores olvidadizos. No seamos oidores olvidadizos. Lo que escuchemos tenemos que ponerlo por obra en nuestras vidas. Hermano, y en el nombre de Jesús, yo le quiero pedir que se ponga de pie. En el nombre de Jesús, yo quisiera, hermano, que nosotros hagamos una oración para que el Señor, en su misericordia, ponga en nosotros ese sentir de obedecer a su palabra, de obedecerle a Él, de vivir conforme a su palabra, en el nombre de Jesús, de desechar de nuestra vida esa actitud, hermanos, de vivir una vida vacía, una vida, hermanos, como el pueblo de Egipto que daba vueltas y vueltas en el desierto por desobediencia.
Daban vueltas y vueltas en el desierto porque no quisieron obedecer al Señor, hermano. Y perecieron en el desierto una gran cantidad, una gran generación. Y hasta que no pereció esa generación desobediente, hermano, contumaz, una generación, hermano, que irritaba al Señor, hermano, por su desobediencia, por su desconfianza, por ser un pueblo olvidadizo, que se le olvidaba lo que veían que el Señor hacía en sus vidas, hermano. Qué pena, hermano, que muchas veces estamos así, hermano. En el nombre de Jesús oremos y clamemos al Señor y pidámosle al Señor que ponga en nosotros esa obediencia, que ponga en nosotros, en el nombre de Jesús, lo necesario para que nosotros obedezcamos su palabra, para que nosotros andemos conforme a su palabra, para que nosotros obedezcamos lo que Él nos ha instruido en el nombre de Jesús. Que se vaya de nuestra vida todo espíritu de desobediencia en el nombre de Cristo. Y a cada persona que esté a través de la internet le invitamos en el nombre de Jesús a que hagamos esta oración unidos, con fe, creyendo que el que nos ha llamado, el que nos ha traído a su presencia, aquel que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, Él es poderoso para ayudarnos, para guiarnos a vivir en el nombre de Jesús en obediencia, fieles a su palabra, en el nombre de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo amado, Señor, te pedimos, Señor, que esta palabra hermosa, maravillosa, Señor, que el enemigo ha querido pelear, Señor, para que no escuchemos, te pedimos que en el nombre de Jesús se vaya toda turbación de nuestras mentes, de nuestros corazones, se vaya toda apatía, todo sueño, todo cansancio, en el nombre de Cristo. Que tú, Jehová Dios, ponga en nuestros corazones la disposición de obedecerte cada día, Señor. De ser obedientes a tu palabra, de ser obedientes, Señor, a tus mandatos, de ser íntegros, Dios. De poner tu palabra por obra, Señor. De ir a hacer, Señor, todo lo que tú nos has encomendado, Señor. De cuando vengamos a tu casa, Señor, en el nombre de Jesús, poner por obra todo lo que nos has dado y lo que nos has instruido, Señor. Reprende de nuestras vidas, de nuestros hijos, Señor, todo espíritu de desobediencia, Señor. Padre, mira, Señor, en el nombre de Jesús, en la juventud, Señor, cómo opera este espíritu de desobediencia. Mira cómo opera, Señor, en los adolescentes, en los niños, Señor, de estos tiempos, Señor. Reprende, Señor, ese espíritu, Señor. Reprende, Dios mío, en el nombre de Jesús, toda impureza, Señor, toda contaminación, Señor, toda herencia, Señor, en el nombre de Jesús. Todo origen, Señor, que no proviene de ti, Señor, sácalo de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Enséñanos a ser obedientes, Señor, como tú, Cristo Jesús, fuiste obediente hasta la muerte. Que si decimos ser cristianos, imitemos a ese Cristo Jesús, siendo obedientes hasta que tú vengas a buscarnos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Que ese ingrediente de salvación siempre esté, Señor, en nuestras vidas. Que ese ingrediente esté en todo lo que hagamos, Señor. Porque según tu palabra, Señor, tú nos mandas a obedecer a todo, Señor, a ti, a tu palabra y a toda autoridad, Señor, que tú has puesto sobre nuestras vidas. Tenemos autoridades terrenales, autoridades, Señor, espirituales. Tenemos autoridades, Señor, en nuestros trabajos. Tenemos autoridad en nuestra casa. Y a ti como nuestra autoridad, Señor, nuestra cabeza, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Espíritu Santo, por tu palabra y tu amor. Gracias te damos por este tiempo hermoso y maravilloso. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Y en el nombre de Jesús, en este tiempo vamos también a ministrar y a tener un tiempo para ministrar la Santa Cena del Señor, para
hacer en conmemoración de Cristo Jesús aquello que Él hizo y que nos dejó también como un mandato, que nos instruyó, nos dejó a través de su palabra, el que nosotros, en el nombre de Cristo, hagamos esto hasta que Él venga, que hagamos esto hasta su venida, hasta que Él venga por nosotros y celebre esta copa por última vez con su iglesia, con su novia. Nosotros sabemos que ese sacrificio que Cristo Jesús hoy a nosotros nos hace libres, libres de toda condenación, libres en el nombre de Jesús. Y Primera de Corintios capítulo 10 versículo 16 nos dice lo siguiente, nos enseña y nos dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo Jesús, de ese que estamos hablando, de ese que hablábamos ahora mismo. Le pido a las hermanas que vayan preparando en el nombre de Jesús para repartir. Gloria a Dios. El pan y el jugo de la vid. Gloria a Dios. Nos dice a nosotros, ¿no es esta la comunión del cuerpo de Cristo Jesús? Siendo uno solo el pan, que somos nosotros mismos, con ser muchos, somos un cuerpo en Cristo Jesús. Pues todos nosotros participamos de aquel mismo pan, que es Cristo Jesús. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo que hace un momento leíamos fue sacrificado en obediencia, fue entregado en obediencia por ti y por mí, para salvarnos y para darnos vida eterna a nosotros. Tú y yo somos ese cuerpo. Cuando tú y yo hacemos esa voluntad de Él, cuando tú y yo lo imitamos a Él, pasamos a ser ese cuerpo. Y ahora nosotros celebramos la mesa del Señor, esta santa cena, con la intención de decirle a Cristo Jesús que venga pronto. Lo hacemos en conmemoración de aquel sacrificio. Dice, la mesa del Señor es reconocer a Cristo como nuestra cabeza. Cuando lo reconocemos a Él como nuestra cabeza, Él es nuestra autoridad, hacemos lo que Él nos dice, hacemos lo que Él nos instruye, porque Él es nuestra cabeza. Lo que nos hace a nosotros dignos del privilegio de sentarnos en su mesa. Nosotros no podemos sentar en su mesa cuando nosotros lo tenemos a Él como nuestra cabeza. Y no por nuestra justicia, sino por su amor y su misericordia. No es por nada que tú y yo hagamos, es por amor y misericordia de Él, que desde antes de la fundación del mundo nos escogió para esto, para salvarnos. Amén. El propósito de esto es recordar lo que Cristo Jesús hizo. Y esto lo hacían en la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era recordar que ellos fueron librados de la esclavitud del pueblo de Egipto y de la muerte de los primogénitos. Al sacrificar un cordero y poner su sangre en los dinteles de la casa, lo hacían. Era básicamente tipificando el sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Y ahí ya lo hemos visto, hay implícitos, hermano, el cordero asado, el pan sin levadura, las hierbas amargas, que nos hablan a nosotros del sacrificio del cuerpo de Cristo, un pan sin contaminación, que hemos estado hablando de pureza, amén, corazones puros, un pan sin contaminación, era Cristo Jesús, sin pecado. Hierbas amargas porque hablaba del padecimiento, hablaba del sufrimiento que Cristo iba a tener. El que tú y yo hoy en Cristo Jesús padecemos, sufrimos al ser hijos de Dios. Estaba centrado en el Cordero que era Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por el cual tú y yo hoy somos libres y tenemos acceso al Padre por eso. Gloria a Jesús.
Dice su palabra en Corintios capítulo 11, versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. El que lo haga indignamente. Y nosotros somos dignos, hermano, cuando nosotros no ponemos por inmunda la sangre de Cristo Jesús. Hoy tú y yo somos salvos por ese nuevo pacto que hay en Cristo Jesús. El pacto de su sangre derramada en la cruz. Ese pacto a ti y a mí nos hace libres. Esa es la copa de la bendición que tú y yo hoy vamos a participar. Testificando que Cristo murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre y que hoy tú y yo somos libres. Por tanto, dice aquí la palabra en el versículo 28: pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Probemos nuestro interior, qué hay en nuestro interior. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Yo quiero pedirle en el nombre de Jesús que bendigamos estos utensilios, que bendigamos en el nombre de Jesús estos alimentos, el pan, el jugo de la vid, en el nombre de Jesús. Padre, mira, Señor, ese jugo de la vid, Señor, ese pan, Señor, son bendecidos en ti, Señor, y lo hacemos en representación, Señor, de tu cuerpo que fue molido en la cruz del Calvario, de tu sangre que fue derramada por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, que hoy nos da libertad, que hoy nos da acceso al Padre. Porque cuando se derramó, cuando tú expiraste, Señor, se abrió, Señor, aquel velo, Señor, en el templo, para que nosotros hoy tuviéramos acceso directo al Padre Celestial. Son benditos en ti, Señor, para bendición de nuestras vidas, y lo hacemos en conmemoración, Señor, de ese sacrificio hermoso que hiciste por nosotros y merecido, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que puedan pasar en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Mientras ministramos una alabanza, mientras las hermanas van pasando, cantamos una alabanza. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Te adoramos, Señor. Gloria a Jesús. Hay un sacrificio que nos da a nosotros libertad. El Señor, su misericordia, nos ha salvado, hermano. No podemos olvidar lo que hizo por nosotros en la cruz. No podemos olvidar aquello que Él hizo por nosotros. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada,
etapa, que el Padre Celestial nos haga a nosotros mirar, hermanos, una vez más ahí en la cruz, ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Que no se borre, hermanos, de nuestra mirada, de nuestras vidas, Señor, nada de lo que Él hizo, nada de lo que implicó aquel sacrificio por nosotros. Que nosotros vayamos y meditemos en ese sacrificio que hizo Cristo Jesús aquel día. Gracias te damos, Jesús, por ese sacrificio hermoso. Gracias te damos por haberte entregado por nosotros. Y ahora en el nombre de Jesús participamos del pan y de la copa en el nombre de Jesús. Como nos instruyó aquí Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, hermano. Ahí donde estás, mira, este es el cuerpo de Cristo Jesús. Y esta es su sangre, hermano. Esto simbólicamente está representando algo muy poderoso, hermano. Algo muy grande. Esto no es cualquier cosa, hermano. Este es el cuerpo de Cristo Jesús. Este cuerpo fue molido para que tú y yo hoy seamos libres. Y en el nombre de Jesús lo que vamos a hacer lo hacemos para bendición de nuestras vidas, no para maldición. Es anhelando la venida de Cristo Jesús. Este pan, hermano, tipifica, es tipo del cuerpo de nuestro amado Cristo Jesús. Y este jugo de la vida, hermano, es la sangre de Cristo Jesús. Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, hermano, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Este es el cuerpo de Cristo, que por nosotros fue partido, hermanos. En el nombre de Jesús, comamos del pan todos. Nosotros, Jesús. Dice: haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa, hermano. Pon tu copa en alto. Esa copa que tiene implícita, hermanos, una copa de padecimiento, hermanos, porque Él padeció por ti y por mí. Esa copa que tú estás levantando tiene implícita una copa de un nuevo pacto. Un nuevo pacto de que tú y yo hoy somos salvos, libres por el derramamiento de su sangre. Ya es por gracia que somos salvos. Y esa gracia es la que nos da a ti y a mí acceso al Padre Celestial. Esa copa tiene implícita también una copa de bendición, hermanos, porque en ella tú y yo somos benditos para bendecir a otros en el nombre de Jesús. Y esa copa tiene implícita la copa del reino, que es cuando Cristo Jesús va a celebrar esta cena con su iglesia, con su novia, por última vez, en el nombre de Jesús. Y dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiéramos de este pan y bebiéramos de esta copa, la muerte de nuestro Señor anunciamos hasta que Él venga. Tomemos en el nombre de Jesús esta copa.
las veces que comamos este pan y bebamos esta copa, estamos anunciando la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. Y cuando anunciamos la muerte de Cristo, con ella anunciamos su resurrección y nuestra redención. Somos redimidos en Cristo. Hoy somos salvos. Hoy hay bendición. Hoy hay bendición en nuestras vidas. Tenemos que recordar siempre ese sacrificio en la cruz. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Gracias por tu amor. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, lleva mi alma al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévanos, Señor. Llévame a la cruz. Llévanos a la cruz, Jesús. Gracias te damos, Señor. Llévame a la cruz. Gracias te damos por este tiempo hermoso. Gracias te damos por tu misericordia. Gracias por la bendición que hemos recibido. Que esta bendición, Señor, no se detenga. Que en el nombre de Jesús, todos los hogares, Señor, aquí presentes, Señor, y a través de la internet, Señor, reciban esa gran bendición en el nombre de Jesús. Somos bendecidos para bendecir. Somos bendecidos para bendecir en el nombre de Jesús. En día y bendición, Señor. El Señor les bendiga en el nombre